Señor presidente, ¿cuándo fue la última vez que habló con el gobernador? Hace un día. Lo llamé para decirle que debía mejorar su gestión. Está haciendo un mal trabajo. Eso fue lo que dijo el presidente Trump al mediodía desde la oficina Oval, asegurando haber llamado recientemente a Gavin Newsom. Sin embargo, el gobernador respondió en Twitter con lo siguiente. No hubo ninguna llamada, ni siquiera un mensaje de voz. Los estadounidenses deberían alarmarse al ver que un presidente que despliega infantes de marina en nuestras calles ni siquiera sabe con quién habla. Posteriormente, el presidente Trump, desde el Air Force One mientras volaba rumbo a Fort Bragg, Carolina del Norte, me contactó y ofreció su versión. La primera vez que llamé a Gavin no contestó. En el segundo intento, sí respondió. Hablamos durante 16 minutos. Le dije, literalmente, ponte las pilas y detén los disturbios, que están fuera de control. Que ahora diga que nunca lo llamé solo demuestra lo mentiroso que es. Para respaldar sus palabras, el presidente envió un registro de llamadas desde su teléfono. La fecha, 7 de junio, un sábado. Lo irónico es que al intentar desmentir a Newsom, en realidad confirmó que la llamada no fue ayer, como había afirmado al principio. Es decir, no solo mintió sobre la conversación, sino que incluso presentó pruebas que refutan su propia declaración. Y en efecto, Newsom tenía razón. En cuanto a la posibilidad de desplegar la Guardia Nacional o incluso marines en estados gobernados por demócratas, se planteó si el presidente consultaría primero con los gobernadores. Según declaraciones posteriores, Trump sí se comunicó con Gavin Newsom el viernes por la noche. Durante esa llamada, le insistió en que permitiera a las fuerzas del orden hacer su trabajo en California. Cabe destacar que el Departamento de Policía de Los Ángeles que Trump elogió enfrenta dificultades para operar eficazmente debido, según él, a políticas demócratas ineficientes y a líderes locales que impiden la cooperación entre policías y autoridades migratorias federales. Por eso, afirmó haberle advertido al gobernador, arréglalo ya. Sin embargo, un día después, las imágenes de violencia y caos seguían circulando. Mientras la situación en Los Ángeles seguía siendo tensa, el presidente continuaba atacando públicamente al gobernador de California, lo que solo agravaba el conflicto. Además, se informó del despliegue de una unidad de marines, lo que encendió aún más los ánimos. Pero no te preocupes, diría el espectador promedio de Fox News, porque allí todo es culpa de Biden. En esa burbuja informativa, Trump aparece como la única solución. Después de todo, ¿quiénes son los verdaderos alborotadores? ¿Recuerdan los miles de hombres que cruzaron la frontera? La mayoría no ha sido deportada aún. Estos, según ellos, son los disturbios de Biden. Según los portavoces de Trump, lo que realmente ocurre es una resistencia a sus intentos por arreglar el país y cumplir las promesas que hizo. Por eso resulta frustrante, dicen, escuchar a líderes como el gobernador Newsom afirmar que todo esto es culpa del expresidente. Ellos insisten en que es responsabilidad de Biden y que Trump está tratando de solucionar el desastre que heredó. Para lograrlo, dicen, es necesario que el Congreso facilite la colaboración entre los gobiernos estatales, locales y las autoridades federales. Sin embargo, uno de los presentadores del medio favorito de Trump pareció tropezar con sus propias pruebas. Todo comenzó cuando un periodista preguntó al expresidente sobre su comunicación con el gobernador Newsom. Trump, fiel a su estilo, volvió a hacer una afirmación dudosa. Aseguró que había hablado con el gobernador el lunes. Pero Newsom lo desmintió categóricamente, afirmando que esa llamada nunca ocurrió. Durante una rueda de prensa en la oficina Oval el martes, Trump fue cuestionado directamente sobre cuándo había sido su última conversación con el gobernador. Respondió que había sido hace un día, y que lo había llamado para exigirle que hiciera mejor su trabajo, mencionando incluso muertes en las protestas, a pesar de que no se había reportado ninguna. Un contraste marcado con el 6 de enero,
cuando Trump evitó movilizar fuerzas de seguridad con igual rapidez. Lo llamé para decirle que debía mejorar, afirmó Trump. Está manejando todo muy mal. Está provocando muchas muertes, y si no hubiéramos enviado a la Guardia Nacional, habría sido mucho peor. Anoche incluso le ofrecimos ayuda adicional. De no haberlo hecho, Los Ángeles estaría en llamas ahora mismo. Luego arremetió contra los demócratas. Es la izquierda radical. Siempre son ellos. Siempre son gobernadores demócratas que se niegan a pedir refuerzos. No quieren proteger vidas ni propiedades. No entiendo por qué. Aun cuando se le preguntó de nuevo cuándo fue la última vez que habló con Newsom, Trump repitió la misma historia. Ayer, lo llamé para decirle que está haciendo un trabajo terrible. Sin embargo, Newsom respondió rápidamente en la red social X. No hubo ninguna llamada, ni siquiera un mensaje de voz. Y lo más insólito llegó cuando Trump intentó demostrar que decía la verdad. Se comunicó directamente con el presentador John Roberts de Fox News, a quien le envió un registro de llamadas desde su propio teléfono. Ese historial fue mostrado en vivo por el canal, pero reveló que las llamadas ocurrieron el sábado, no el lunes, tal como Newsom ya había explicado en una rueda de prensa. En conclusión, la supuesta prueba que presentó Trump para respaldar su versión de los hechos terminó, en realidad, dándole la razón a Newsom. La llamada sí ocurrió, pero fue durante el fin de semana, no el día anterior como él había afirmado. Newsom advirtió que es preocupante que un presidente que despliega marines en las calles ni siquiera sepa con quién está hablando. Trump, desde el avión presidencial Air Force One, mientras se dirigía a Fort Bragg, Carolina del Norte, se comunicó con un presentador para defender su versión. Afirmó: la primera llamada a Gavin Newsom no fue respondida. En la segunda, él contestó. Hablamos durante 16 minutos. Le dije, literalmente, que se pusiera las pilas y detuviera los disturbios, que estaban totalmente descontrolados. Y luego sale diciendo que nunca lo llamé. Aquí está la prueba. Acompañó sus palabras con un registro de llamadas enviado desde su teléfono. El historial mostraba 2 llamadas, una de apenas 4 segundos, y otra posterior de 16 minutos, ambas realizadas el 7 de junio, a la 1:22 de la madrugada, lo que corresponde a las 10:22 de la noche hora de California del día anterior. Es decir, la noche del viernes 6. Aunque Trump intentó mostrar esto como evidencia irrefutable de que sí se comunicó con Newsom, lo cierto es que terminó confirmando lo que el gobernador ya había dicho. Que la conversación sucedió el fin de semana, no ayer, como el expresidente había asegurado ante la prensa en la oficina oval. Ahora, todos estaban atentos a si el gobernador respondería nuevamente a esta versión. Ahí está el recibo, decían desde Fox News. Una conversación larga, justo cuando la situación empezaba a escalar. Pero como ya es costumbre, Trump parecía confundir hechos y fechas. O quizás simplemente decía lo primero que se le ocurría, sin importar la veracidad. Su desconocimiento de lo que realmente ocurre o de qué día es se hace evidente cada vez que un reportero le pregunta sobre acontecimientos actuales. En las calles, la situación era alarmante. Vehículos sin identificación estacionados en colegios, jóvenes con miedo de asistir a sus propias graduaciones. Mientras tanto, Trump desplegaba una operación militar por todo Los Ángeles, y no solo contra presuntos criminales violentos. Sus agentes estaban deteniendo a trabajadores informales, lavaplatos, jardineros, costureras, obreros. Eso no es fortaleza, es debilidad disfrazada de poder. Su gobierno no está protegiendo a las comunidades, las está aterrorizando. Y parece que ese fuera el verdadero objetivo. Después, en redes sociales, simpatizantes de Trump comenzaron a compartir capturas del registro de llamadas como si fuera una prueba concluyente. Pero, lejos de contradecir a Newsom, solo reforzaban su versión, que no hubo comunicación reciente, sino una llamada el fin de semana. Pero claro, cuando se trata de fanatismo político, los hechos dejan de importar. Por otro lado, el tema de los derechos constitucionales tampoco recibió la atención que merecía.
Cuando se le preguntó al gobierno sobre la protección de la primera enmienda, la respuesta fue ambigua. Aunque se había dicho que los manifestantes serían tratados con dureza, nunca quedó claro si se referían a los violentos, los insurrectos o simplemente a quienes protestaban pacíficamente. Lo más inquietante es que el presidente jamás dejó claro que la defensa del derecho a manifestarse pacíficamente era una prioridad. Al cuestionar esto, un periodista preguntó: ¿dónde se ubica en su escala de valores la protección del derecho a la protesta? ¿Es más importante que detener la violencia? ¿Por qué no ha asegurado públicamente que quienes se manifiesten de forma pacífica estarán protegidos? La respuesta fue diplomática. Ambas cosas pueden ser importantes a la vez. El presidente apoya el derecho de los estadounidenses a protestar pacíficamente. Respalda la primera enmienda. Sin embargo, las acciones del gobierno parecían contradecir su discurso. Lo cierto es que, según sus declaraciones, la mayoría de los incidentes en Los Ángeles no han sido pacíficos. Se ha reportado la presencia de grupos violentos y agitadores que han atacado tanto a agentes del orden como a funcionarios de inmigración federales. Desde la administración se insiste en que su objetivo es restablecer el orden y garantizar la seguridad pública en las comunidades afectadas. Cuando se le preguntó si la mayoría de los manifestantes no habían sido pacíficos, la respuesta fue clara. Le acabo de leer las cifras de arrestos. Solo desde el 6 de junio hemos detenido a cerca de 400 inmigrantes indocumentados en el contexto de estas protestas. Además, cientos de personas han agredido a oficiales de policía. Y continuó criticando a las autoridades locales. ¿Eso le parece comportamiento adecuado? Porque a mí no. Lo que está claro es que tanto el gobernador como el alcalde, ambos demócratas, han fallado en proteger a sus ciudadanos. La mayoría de los estadounidenses y californianos no quiere ver a sus policías siendo atacados en plena calle. Mientras tanto, las críticas aumentan. Figuras como Gavin Newsom han acusado a la Casa Blanca de exagerar la magnitud de la violencia con el fin de justificar la intervención federal, algo que Kamala Harris ya había advertido antes de las elecciones. Cada día que pasa, la situación en Los Ángeles evoluciona, y con ello, surgen más videos que muestran a las fuerzas del orden disparando directamente contra ciudadanos desarmados, deteniendo periodistas e incluso disparándoles, provocando una mayor tensión. Justo lo que, según Newsom, Trump busca generar. Según reportes de NBC News, unidades tácticas de ICE similares a las desplegadas en Los Ángeles han recibido instrucciones de estar listas para ser enviadas a otras 5 ciudades lideradas por gobiernos demócratas. Fuentes cercanas informaron que los denominados equipos de respuesta especial dotados con vehículos blindados Bearcat, armamento pesado y chalecos tácticos estarían próximos a intervenir en Seattle, Chicago, Filadelfia, el área de Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. Lo que empezó como un problema localizado en Los Ángeles está adquiriendo dimensiones nacionales. Cabe destacar que la orden ejecutiva utilizada por Trump para enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles no menciona en ningún momento al estado de California. Se trata, en realidad, de una orden de alcance nacional. Por eso, el hecho de que Trump haya minimizado las protestas en la que en su mayoría fueron pacíficas mientras desplegaba tropas en sus calles, es significativo. Legalmente, para que un presidente federal la Guardia Nacional intervenga sin el consentimiento del gobernador estatal, debe existir una invasión, una rebelión, o la imposibilidad del presidente de hacer cumplir las leyes del país. En momentos como este, la verdad cobra más valor que nunca. Señor presidente, ¿cuándo fue la última vez que habló con el gobernador? Hace un día. Lo llamé para decirle que debía mejorar su gestión. Está haciendo un mal trabajo. Eso fue lo que dijo el presidente Trump al mediodía desde la oficina Oval, asegurando haber llamado recientemente a Gavin Newsom. Sin embargo, el gobernador respondió en Twitter con lo siguiente: no hubo ninguna llamada, ni siquiera un mensaje de voz. Los estadounidenses deberían alarmarse al ver que un presidente que despliega infantes de marina en nuestras calles ni siquiera sabe con quién habla. Posteriormente, el presidente Trump
desde el Air Force One mientras volaba rumbo a Fort Bragg, Carolina del Norte, me contactó y ofreció su versión. La primera vez que llamé a Gavin no contestó. En el segundo intento, sí respondió. Hablamos durante 16 minutos. Le dije, literalmente, ponte las pilas y detén los disturbios, que están fuera de control. Que ahora diga que nunca lo llamé solo demuestra lo mentiroso que es. Para respaldar sus palabras, el presidente envió un registro de llamadas desde su teléfono. La fecha: 7 de junio, un sábado. Lo irónico es que al intentar desmentir a Newsom, en realidad confirmó que la llamada no fue ayer, como había afirmado al principio. Es decir, no solo mintió sobre la conversación, sino que incluso presentó pruebas que refutan su propia declaración. Y en efecto, Newsom tenía razón. En cuanto a la posibilidad de desplegar la Guardia Nacional o incluso marines en estados gobernados por demócratas, se planteó si el presidente consultaría primero con los gobernadores. Según declaraciones posteriores, Trump sí se comunicó con Gavin Newsom el viernes por la noche. Durante esa llamada, le insistió en que permitiera a las fuerzas del orden hacer su trabajo en California. Cabe destacar que el Departamento de Policía de Los Ángeles que Trump elogió enfrenta dificultades para operar eficazmente debido, según él, a políticas demócratas ineficientes y a líderes locales que impiden la cooperación entre policías y autoridades migratorias federales. Por eso, afirmó haberle advertido al gobernador: arréglalo ya. Sin embargo, un día después, las imágenes de violencia y caos seguían circulando. Mientras la situación en Los Ángeles seguía siendo tensa, el presidente continuaba atacando públicamente al gobernador de California, lo que solo agravaba el conflicto. Además, se informó del despliegue de una unidad de marines, lo que encendió aún más los ánimos. Pero no te preocupes, diría el espectador promedio de Fox News, porque allí todo es culpa de Biden. En esa burbuja informativa, Trump aparece como la única solución. Después de todo, ¿quiénes son los verdaderos alborotadores? ¿Recuerdan los miles de hombres que cruzaron la frontera? La mayoría no ha sido deportada aún. Estos, según ellos, son los disturbios de Biden. Según los portavoces de Trump, lo que realmente ocurre es una resistencia a sus intentos por arreglar el país y cumplir las promesas que hizo. Por eso resulta frustrante, dicen, escuchar a líderes como el gobernador Newsom afirmar que todo esto es culpa del expresidente. Ellos insisten en que es responsabilidad de Biden y que Trump está tratando de solucionar el desastre que heredó. Para lograrlo, dicen, es necesario que el Congreso facilite la colaboración entre los gobiernos estatales, locales y las autoridades federales. Sin embargo, uno de los presentadores del medio favorito de Trump pareció tropezar con sus propias pruebas. Todo comenzó cuando un periodista preguntó al expresidente sobre su comunicación con el gobernador Newsom. Trump, fiel a su estilo, volvió a hacer una afirmación dudosa. Aseguró que había hablado con el gobernador el lunes. Pero Newsom lo desmintió categóricamente, afirmando que esa llamada nunca ocurrió. Durante una rueda de prensa en la oficina Oval el martes, Trump fue cuestionado directamente sobre cuándo había sido su última conversación con el gobernador. Respondió que había sido hace un día, y que lo había llamado para exigirle que hiciera mejor su trabajo, mencionando incluso muertes en las protestas, a pesar de que no se había reportado ninguna. Un contraste marcado con el 6 de enero, cuando Trump evitó movilizar fuerzas de seguridad con igual rapidez. Lo llamé para decirle que debía mejorar, afirmó Trump. Está manejando todo muy mal. Está provocando muchas muertes, y si no hubiéramos enviado a la Guardia Nacional, habría sido mucho peor. Anoche incluso le ofrecimos ayuda adicional. De no haberlo hecho, Los Ángeles estaría en llamas ahora mismo. Luego arremetió contra los demócratas. Es la izquierda radical. Siempre son ellos. Siempre son gobernadores demócratas que se niegan a pedir refuerzos. No quieren proteger vidas ni propiedades. No entiendo por qué.
Aun cuando se le preguntó de nuevo cuándo fue la última vez que habló con Newsom, Trump repitió la misma historia. Ayer, lo llamé para decirle que está haciendo un trabajo terrible. Sin embargo, Newsom respondió rápidamente en la red social X. No hubo ninguna llamada, ni siquiera un mensaje de voz. Y lo más insólito llegó cuando Trump intentó demostrar que decía la verdad. Se comunicó directamente con el presentador John Roberts de Fox News, a quien le envió un registro de llamadas desde su propio teléfono. Ese historial fue mostrado en vivo por el canal, pero reveló que las llamadas ocurrieron el sábado, no el lunes, tal como Newsom ya había explicado en una rueda de prensa. En conclusión, la supuesta prueba que presentó Trump para respaldar su versión de los hechos terminó, en realidad, dándole la razón a Newsom. La llamada sí ocurrió, pero fue durante el fin de semana, no el día anterior como él había afirmado. Newsom advirtió que es preocupante que un presidente que despliega marines en las calles ni siquiera sepa con quién está hablando. Trump, desde el avión presidencial Air Force One, mientras se dirigía a Fort Bragg, Carolina del Norte, se comunicó con un presentador para defender su versión. Afirmó: la primera llamada a Gavin Newsom no fue respondida. En la segunda, él contestó. Hablamos durante 16 minutos. Le dije, literalmente, que se pusiera las pilas y detuviera los disturbios, que estaban totalmente descontrolados. Y luego sale diciendo que nunca lo llamé. Aquí está la prueba. Acompañó sus palabras con un registro de llamadas enviado desde su teléfono. El historial mostraba 2 llamadas, una de apenas 4 segundos, y otra posterior de 16 minutos, ambas realizadas el 7 de junio, a la 1:22 de la madrugada, lo que corresponde a las 10:22 de la noche hora de California del día anterior. Es decir, la noche del viernes 6. Aunque Trump intentó mostrar esto como evidencia irrefutable de que sí se comunicó con Newsom, lo cierto es que terminó confirmando lo que el gobernador ya había dicho. Que la conversación sucedió el fin de semana, no ayer, como el expresidente había asegurado ante la prensa en la oficina oval. Ahora, todos estaban atentos a si el gobernador respondería nuevamente a esta versión. Ahí está el recibo, decían desde Fox News. Una conversación larga, justo cuando la situación empezaba a escalar. Pero como ya es costumbre, Trump parecía confundir hechos y fechas. O quizás simplemente decía lo primero que se le ocurría, sin importar la veracidad. Su desconocimiento de lo que realmente ocurre o de qué día es se hace evidente cada vez que un reportero le pregunta sobre acontecimientos actuales. En las calles, la situación era alarmante. Vehículos sin identificación estacionados en colegios, jóvenes con miedo de asistir a sus propias graduaciones. Mientras tanto, Trump desplegaba una operación militar por todo Los Ángeles, y no solo contra presuntos criminales violentos. Sus agentes estaban deteniendo a trabajadores informales, lavaplatos, jardineros, costureras, obreros. Eso no es fortaleza, es debilidad disfrazada de poder. Su gobierno no está protegiendo a las comunidades, las está aterrorizando. Y parece que ese fuera el verdadero objetivo. Después, en redes sociales, simpatizantes de Trump comenzaron a compartir capturas del registro de llamadas como si fuera una prueba concluyente. Pero, lejos de contradecir a Newsom, solo reforzaban su versión, que no hubo comunicación reciente, sino una llamada el fin de semana. Pero claro, cuando se trata de fanatismo político, los hechos dejan de importar. Por otro lado, el tema de los derechos constitucionales tampoco recibió la atención que merecía. Cuando se le preguntó al gobierno sobre la protección de la primera enmienda, la respuesta fue ambigua. Aunque se había dicho que los manifestantes serían tratados con dureza, nunca quedó claro si se referían a los violentos, los insurrectos o simplemente a quienes protestaban pacíficamente. Lo más inquietante es que el presidente jamás dejó claro que la defensa del derecho a manifestarse pacíficamente era una prioridad. Al cuestionar esto, un periodista preguntó: ¿dónde se ubica en su escala de valores la protección del derecho a la protesta? ¿Es más importante que detener la violencia?
¿Por qué no ha asegurado públicamente que quienes se manifiesten de forma pacífica estarán protegidos? La respuesta fue diplomática. Ambas cosas pueden ser importantes a la vez. El presidente apoya el derecho de los estadounidenses a protestar pacíficamente. Respalda la primera enmienda. Sin embargo, las acciones del gobierno parecían contradecir su discurso. Lo cierto es que, según sus declaraciones, la mayoría de los incidentes en Los Ángeles no han sido pacíficos. Se ha reportado la presencia de grupos violentos y agitadores que han atacado tanto a agentes del orden como a funcionarios de inmigración federales. Desde la administración se insiste en que su objetivo es restablecer el orden y garantizar la seguridad pública en las comunidades afectadas. Cuando se le preguntó si la mayoría de los manifestantes no habían sido pacíficos, la respuesta fue clara. Le acabo de leer las cifras de arrestos. Solo desde el 6 de junio hemos detenido a cerca de 400 inmigrantes indocumentados en el contexto de estas protestas. Además, cientos de personas han agredido a oficiales de policía. Y continuó criticando a las autoridades locales. ¿Eso le parece comportamiento adecuado? Porque a mí no. Lo que está claro es que tanto el gobernador como el alcalde, ambos demócratas, han fallado en proteger a sus ciudadanos. La mayoría de los estadounidenses y californianos no quiere ver a sus policías siendo atacados en plena calle. Mientras tanto, las críticas aumentan. Figuras como Gavin Newsom han acusado a la Casa Blanca de exagerar la magnitud de la violencia con el fin de justificar la intervención federal, algo que Kamala Harris ya había advertido antes de las elecciones. Cada día que pasa, la situación en Los Ángeles evoluciona, y con ello, surgen más videos que muestran a las fuerzas del orden disparando directamente contra ciudadanos desarmados, deteniendo periodistas e incluso disparándoles, provocando una mayor tensión. Justo lo que, según Newsom, Trump busca generar. Según reportes de NBC News, unidades tácticas de ICE similares a las desplegadas en Los Ángeles han recibido instrucciones de estar listas para ser enviadas a otras 5 ciudades lideradas por gobiernos demócratas. Fuentes cercanas informaron que los denominados equipos de respuesta especial dotados con vehículos blindados Bearcat, armamento pesado y chalecos tácticos estarían próximos a intervenir en Seattle, Chicago, Filadelfia, el área de Washington D.C. y la ciudad de Nueva York. Lo que empezó como un problema localizado en Los Ángeles está adquiriendo dimensiones nacionales. Cabe destacar que la orden ejecutiva utilizada por Trump para enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles no menciona en ningún momento al estado de California. Se trata, en realidad, de una orden de alcance nacional. Por eso, el hecho de que Trump haya minimizado las protestas en la que en su mayoría fueron pacíficas mientras desplegaba tropas en sus calles, es significativo. Legalmente, para que un presidente federal la Guardia Nacional intervenga sin el consentimiento del gobernador estatal, debe existir una invasión, una rebelión, o la imposibilidad del presidente de hacer cumplir las leyes del país. En momentos como este, la verdad cobra más valor que nunca.